En la primavera de 1945, las tropas soviéticas no solo buscaban territorio alemán, buscaban algo más valioso, tecnología que podría redefinir el poder aéreo durante décadas. Lo que encontraron en los hangares semidestruidos de Dessau y en los archivos secretos de la RLM no era un avión de combate ordinario. Era el futuro. Y Stalin lo quería todo. Lo que los ingenieros soviéticos cargaron en los camiones del Ejército Rojo esa primavera no eran simples piezas de metal retorcido. Eran los planos, los prototipos parciales, y en algunos casos, los propios ingenieros de uno de los programas de aviación más ambiciosos que Alemania había concebido, el Yankees Ju-287, el primer bombardero de alas en flecha hacia adelante del mundo. Nadie habla de este avión. Y hay razones para ello. Para entender por qué este avión importaba tanto, hay que entender en qué situación se encontraba Alemania a finales de 1943. La Luftwaffe seguía siendo una fuerza formidable sobre el papel, pero la realidad operativa era devastadora. Los bombardeos aliados sobre las ciudades alemanas se intensificaban semana tras semana. El Reich necesitaba una respuesta estratégica, y la necesitaba rápido. El problema no era la falta de ideas. Alemania contaba con algunos de los ingenieros aeronáuticos más brillantes del mundo. El problema era la escala. Los bombarderos pesados aliados, los B-17 y los Lancaster, operaban en formaciones que los cazas convencionales encontraban difíciles de interceptar con eficacia suficiente. Alemania necesitaba un bombardero a reacción, uno que pudiera volar más rápido que cualquier caza aliado existente, penetrar en territorio enemigo y regresar antes de que nadie pudiera organizar una respuesta coherente. El Reichsluftfahrtministerium, el Ministerio de Aviación del Reich, conocido por sus siglas RLM, emitió una serie de especificaciones a lo largo de 1943 que apuntaban hacia un bombardero jet capaz de alta velocidad y largo alcance. Jankes Flugzeugmotorenwerke AG, ya responsable de algunos de los diseños más innovadores de la guerra, respondió con una propuesta que dejó a más de un oficial de la Luftwaffe sin palabras. Un ala en flecha hacia adelante, no hacia atrás, como todo el mundo asumía que debían ser las alas de alta velocidad, sino hacia adelante. Una configuración que desafiaba la intuición aeronáutica convencional y que, según los cálculos de los ingenieros de Yankees, ofrecería ventajas significativas en estabilidad a baja velocidad y en la distribución de la carga aerodinámica durante el vuelo de alta velocidad. El nombre del hombre detrás de este diseño era Hans Bocke. Ingeniero jefe del proyecto en Yankees, Bocke llevaba años estudiando las propiedades aerodinámicas de configuraciones de ala no convencionales. Su análisis indicaba que un ala en flecha positiva, es decir, con las puntas más adelantadas que la raíz, podría solucionar algunos de los problemas de compresibilidad que comenzaban a manifestarse a medida que los aviones se acercaban a velocidades transónicas. En teoría, la práctica sería otra historia. El proyecto recibió la designación oficial Yankees Ju-287 en 1943, y desde el principio fue tratado con la discreción que merecía un programa de esta naturaleza. No se construiría en las instalaciones principales de Yankees en Dessau, al menos no en sus etapas más tempranas. Los recursos eran escasos, la presión de los bombardeos aliados sobre las fábricas alemanas era creciente, y el tiempo era un lujo que nadie tenía. Bocke y su equipo tomaron una decisión pragmática que en retrospectiva resulta casi absurda en su ingeniosidad. En lugar de construir un prototipo completamente nuevo desde cero, ensamblaron el Ju-287V1, la primera versión de prueba, utilizando componentes de otras aeronaves ya existentes. El fuselaje provenía de un Enkele 177, el bombardero pesado que había atormentado a sus propios pilotos con problemas crónicos de incendio en los motores. El tren de aterrizaje fijo, sin retraer, provenía de varias fuentes distintas, incluyendo trenes de nariz capturados de bombarderos estadounidenses Kensale-Daty B-24 Liberate que habían sido derribados sobre territorio alemán. El conjunto era una criatura de piezas prestadas, un Frankenstein aeronáutico que por su aspecto exterior no prometía nada, pero que en su geometría alar escondía algo genuinamente revolucionario. Los motores eran 4 unidades Yankees Jumo 004B1, los mismos turborreactores que impulsaban al Messerschmitt Me-262. Cada uno generaba aproximadamente 900 kilogramos de empuje. Estaban montados en una configuración poco convencional, 2 bajo cada ala, colgados en góndolas externas. No era una solución elegante desde el punto de vista aerodinámico,
pero era funcional, rápida de implementar y permitía acceder a los motores para mantenimiento sin complicaciones excesivas. El aeródromo de Brandeis, al este de Leipzig, fue seleccionado como base de operaciones para las pruebas. Era un campo relativamente bien protegido, con suficiente longitud de pista para las carreras de despegue que un avión a reacción del peso del Ju-287 requería, y suficientemente alejado de los centros urbanos principales para mantener discreción operativa. El piloto de pruebas asignado al programa fue el Flugkapitän Siegfried Holzbauer, un piloto experimentado con amplio historial en vuelos de prueba de aeronaves experimentales dentro del sistema de Yankees. Holzbauer sabía perfectamente que lo que estaba a punto de volar no tenía precedente. Nadie había pilotado jamás un avión con ala en flecha hacia adelante a velocidades cercanas a las que el Ju-287 era teóricamente capaz de alcanzar. Los datos de túnel de viento eran prometedores, pero los túneles de viento tienen sus límites. El 16 de agosto de 1944, el Ju-287V1 realizó su primer vuelo desde Brandeis. Los informes de aquel vuelo inicial describieron el comportamiento del avión como sorprendentemente manejable para un diseño tan radicalmente nuevo. El ala en flecha hacia adelante generaba exactamente el tipo de sustentación que Bocke había predicho en sus análisis teóricos. A velocidades de despegue y aterrizaje, el avión mostraba una estabilidad notable. La geometría del ala producía una distribución de sustentación que favorecía la raíz sobre las puntas, lo que significaba que si el ala comenzaba a entrar en pérdida aerodinámica, lo hacía desde adentro hacia afuera, dando al piloto más tiempo de reacción comparado con el comportamiento de un ala en flecha convencional. Sin embargo, nada en la aviación experimental de alta velocidad es gratuito. El mismo principio que hacía el ala estable en condiciones de baja velocidad introducía un problema serio a velocidades más altas, la divergencia aeroelástica. Cuando el aire golpea un ala en flecha positiva a alta velocidad, los momentos aerodinámicos tienden a torcer el ala hacia ángulos de ataque cada vez mayores, lo que aumenta la carga sobre la estructura y puede, en casos extremos, llevar al fallo estructural antes de que el piloto pueda hacer nada. Bocke lo sabía. Sus ingenieros lo sabían. La solución era un ala suficientemente rígida para resistir esas fuerzas de torsión, lo que en 1944 significaba peso adicional, y el peso era el enemigo de toda la filosofía de diseño del proyecto. A lo largo del verano y el otoño de 1944, el Ju-287V1 completó 16 vuelos de prueba. Los resultados confirmaron las predicciones básicas del equipo de Bocke: el concepto funcionaba. La velocidad máxima alcanzada durante las pruebas iniciales se situó en torno a los 560 km por hora, lejos del potencial teórico del diseño, pero suficiente para validar los principios fundamentales. El equipo sabía que el quinto uno era apenas un banco de prueba volante, un demostrador de concepto, no el avión final. El plan original contemplaba dos versiones de desarrollo adicionales. El Ju-287V2 y el quinto 3 serían prototipos más refinados, con tren de aterrizaje retráctil, fuselajes rediseñados y motores más potentes. La versión de producción, si alguna vez llegaba a construirse en cantidad, se llamaría Ju-287A1 y llevaría 6 motores Enkelir T011, un turborreactor más avanzado que el Jumo 004, y que prometía un empuje significativamente superior. Pero la realidad de la guerra se impuso con brutalidad creciente. En el otoño de 1944, los recursos del Reich se estaban agotando a una velocidad alarmante. La producción de materias primas estratégicas caía mes a mes bajo el efecto combinado de los bombardeos aliados y el avance de los ejércitos soviéticos desde el este. El aluminio escaseaba. El acero especial necesario para las turbinas de los motores era cada vez más difícil de conseguir. Y los pilotos entrenados para volar aeronaves a reacción eran una fracción de los que se necesitaban. El RLM comenzó a racionar la asignación de prioridades entre los distintos programas de aviones avanzados. El Me-262, ya en producción aunque en números insuficientes, consumía la mayor parte de los recursos disponibles para la aviación a reacción. El Ju-287 fue relegado a un segundo plano. El quinto 2 y el quinto 3 avanzaban lentamente, con interrupciones frecuentes causadas por ataques aéreos sobre las instalaciones de Yankees. Y entonces llegó 1945. En enero y febrero de ese año, mientras los ejércitos soviéticos cruzaban el Oder y se aproximaban a la capital del Reich,
La fiebre de evacuación se apoderó de las instalaciones industriales alemanas en el este. En Dessau, el personal de Yankees quemó lo que podía, escondió lo que era posible esconder y preparó lo que tenía valor técnico para ser trasladado hacia el oeste, hacia territorio que aún estaba bajo control alemán o que, en el peor caso, caería bajo ocupación occidental antes que soviética. No lo lograron del todo. Cuando las unidades del Ejército Rojo llegaron a Dessau en abril de 1945, encontraron las instalaciones de Yankees en un estado de destrucción parcial pero no total. Lo que hallaron fue suficiente para que los oficiales de inteligencia soviéticos destacados con las unidades de avance comprendieran inmediatamente el valor de lo que estaban mirando. Los planos del Ju-287. Los prototipos parcialmente completados del Quinto 2 y el Quinto 3. Y, crucialmente, varios ingenieros del programa que no habían logrado evacuar a tiempo o que, por diversas razones que la historia no siempre ha dejado completamente claras, decidieron permanecer. Lo que siguió fue uno de los capítulos más instructivos de la Guerra Fría tecnológica que comenzó antes incluso de que la Guerra Caliente terminara oficialmente. Los soviéticos no simplemente capturaron el hardware y los documentos. Capturaron el conocimiento humano. Bajo los auspicios del programa soviético conocido como Operación Osaviakim, ejecutado en octubre de 1946, miles de especialistas técnicos alemanes en aviación, cohetes y otras tecnologías avanzadas fueron transportados a la Unión Soviética junto con sus familias. No exactamente de forma voluntaria, aunque la coacción rara vez dejaba huella documental explícita. Hans Bocke fue uno de ellos. El ingeniero jefe del Ju-287 se encontró trabajando en instalaciones soviéticas, completando el trabajo que había comenzado en Dessau pero ahora bajo bandera diferente y con objetivos que servían a un estado diferente. El programa que continuó en la URSS fue designado EF-131 por los alemanes que trabajaban en él, manteniendo la numeración interna de Yankees para sus proyectos experimentales. Los soviéticos lo conocían por sus propias designaciones internas. El EF-131 era esencialmente el Ju-287 con las mejoras que ya estaban planificadas para el Quinto 3, fuselaje más refinado, tren de aterrizaje retráctil y motores más modernos. Utilizaba 6 unidades BMW 003, otro turborreactor alemán de la época, en lugar de los E-011 originalmente planificados, porque los motores Henkel no estaban disponibles en cantidad suficiente. El primer vuelo del EF-131 se produjo en la Unión Soviética en 1947, más de 2 años después del fin de la guerra en Europa, con una configuración que debía muchísimo al trabajo de Bocke y su equipo. Los ingenieros soviéticos observaron, tomaron notas y aprendieron. El concepto del ala en flecha hacia adelante fue estudiado en profundidad. Los institutos de investigación aeronáutica soviéticos, particularmente el TSAGI, el Instituto Central de Aerohidrodinámica, realizaron extensos estudios sobre las propiedades aerodinámicas del diseño de Bocke. Lo que aprendieron informó el desarrollo de la aviación soviética durante años. Sin embargo, el ala en flecha hacia adelante no se convirtió en el estándar de la aviación de la Guerra Fría, ni en la Unión Soviética ni en ningún otro lugar. Las razones eran precisamente las que el equipo de Bocke había identificado como desafíos durante el programa original. El peso estructural necesario para resistir la divergencia aeroelástica cancelaba en gran medida las ventajas de rendimiento del diseño. Con los materiales disponibles en la posguerra inmediata, la ecuación no cerraba favorablemente. El problema de la divergencia aeroelástica no encontraría una solución técnica completamente satisfactoria hasta décadas después, cuando los materiales compuestos de alta rigidez y bajo peso hicieron posible construir alas en flecha positiva que no requirieran el penalizante refuerzo estructural que había limitado el diseño de Bocke. El avión que finalmente demostró el concepto de forma convincente, el Graham en octubre de 29 estadounidense, no volaría hasta 1984. 40 años después del primer vuelo del Ju-287 en Brandis. Los ingenieros alemanes que trabajaron en los programas soviéticos comenzaron a ser repatriados a mediados de la década de 1950. Algunos regresaron a la Alemania occidental y continuaron carreras en la industria aeronáutica civil y militar. Bocke trabajó posteriormente en proyectos civiles. El conocimiento que habían transferido a los soviéticos permaneció, ya incorporado en las instituciones y los ingenieros de formación soviética que habían trabajado junto a ellos. El Ju-287V1, el demostrador original que había volado desde Brandis en agosto de 1944,
no sobrevivió a la guerra en condición útil. Los registros sugieren que fue destruido o quedó fuera de servicio antes del fin de las hostilidades. De los prototipos posteriores, el destino exacto de cada pieza es materia de registro histórico fragmentado, como ocurre con tanto material de la fase final de la guerra. Lo que sí sobrevivió fue la idea. Y la idea había cruzado la frontera hacia el este en los camiones del Ejército Rojo, empaquetada en cajas de documentos técnicos y en la memoria de los hombres que lo habían construido. Hay algo profundamente revelador en la historia del Yu-287 que va más allá de la tecnología en sí misma. Revela cómo funcionaba la inteligencia tecnológica en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, una competencia febril no solo por ganar batallas sino por apropiarse del futuro. Los americanos tenían la operación Paperclip. Los soviéticos tenían sus propios programas de captura. Los británicos y los franceses también enviaron equipos técnicos a Alemania en busca de los mismos secretos. Alemania, derrotada militarmente, ganó en cierta forma un tipo extraño de influencia póstuma. Sus ingenieros y sus ideas definieron la primera generación de la aviación de la Guerra Fría en casi todos los países que la habían vencido. El Yu-287 no cambió el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Llegó demasiado tarde y en números demasiado pequeños para eso. Pero sí cambió la forma en que los ingenieros aeronáuticos del mundo pensaban sobre las alas de alta velocidad, sobre los bombarderos a reacción y sobre los límites de lo que era físicamente posible construir con los materiales y conocimientos de una época. Y ese legado, silencioso y raramente reconocido en los libros de historia populares, es quizás más duradero que cualquier victoria táctica que el avión podría haber conseguido de haber llegado a producción en masa.